Bienvenidos a otro episodio de Flow QA Insights. Hoy hablaremos sobre el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, PHVA, una metodología clave en gestión de calidad, mejora continua en laboratorios de citometría de flujo. Este ciclo es una herramienta fundamental para optimizar los procesos, mejorar la calidad de los análisis y garantizar la eficiencia operativa. Para guiarnos con este tema nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad de laboratorios. Gracias. Así es. El ciclo PHVA es más que una estrategia de control de calidad. Es un método que es dinámico, que permite a los laboratorios identificar los problemas y a ellos implementar soluciones y mejorar continuamente su desempeño. Por lo tanto, hoy veremos qué es un ciclo PHVA, cómo aplicarlo en laboratorios de citometría de flujo y ejemplos prácticos de su implementación. Bien, llegados a este punto veremos que el ciclo PHVA es también conocido como el ciclo de Deming. Es un modelo de gestión de calidad que ayuda a las organizaciones y a los laboratorios a mejorar continuamente todos sus procesos. Este ciclo tiene la ventaja y la capacidad de poderse aplicar a cualquier normatividad que dentro de la organización se esté llevando a cabo o a la cual nos estemos adhiriendo como organización o como laboratorio. Eso significa que puede ser utilizada para orientar las mejoras que debamos tener en cuenta o que debamos alcanzar para cumplir con los requerimientos de las normas ISO 9001, ISO 17025 e ISO 15189. Entonces, considerando que el ciclo contiene las letras P, H, V y A, la primera de ellas va a ser planificar, va a estar asociada al proceso de planificar. Eso significa identificar oportunidades de mejora y establecer objetivos claros. También implica que va a identificar procesos que requieran optimizarse, por ejemplo, los tiempos de respuesta o algunos controles de calidad. Para ello se deben establecer objetivos medibles, diseñar un plan de acción y establecer cuáles van a ser los recursos necesarios. Teniendo en cuenta eso, y después de haber definido esta planificación, entonces entraremos a la etapa de hacer. Significa implementar las acciones planificadas y ejecutar mejoras. Eso implica que debemos implementar un plan, el plan que hemos diseñado a escala controlada. Es decir, paso por paso, no el plan completo al tiempo para que toda la organización funcione bajo ese mismo plan en un solo segundo, porque debe hacerse de forma escalada. Y por lo tanto se debe documentar cada paso, cada forma en la que se va asumiendo el plan completo. Para ello, entonces, se debe hacer la capacitación al personal involucrado para que sepan en qué consiste el plan y cómo se va a ejecutar. Una vez se ha ejecutado el plan, entonces iremos a la parte de verificar, que es la V, en donde se evalúan los resultados obtenidos y además se mide su efectividad. En esta etapa del ciclo se analizarán los resultados obtenidos, es decir, que se comparan los objetivos planificados con los resultados y por lo tanto se identifica a través de una auditoría y o una evaluación de desempeño cómo estuvieron esos resultados de acuerdo a lo esperado. En función de ello y de acuerdo a este punto crítico, entraremos entonces a la etapa de actuar. Significa aplicar los ajustes y correcciones para optimizar el proceso luego de que hayamos hecho este análisis de resultados. Es decir, establecer qué salió bien, qué debemos corregir, cómo se alcanzó el objetivo, cuáles objetivos no se lograron alcanzar, qué faltó dentro de este análisis de los resultados. Y por lo tanto, si el plan funcionó, se debería entonces llegar a una etapa en donde se estandarice este proceso, pues porque funciona. Pero por lo tanto, si los resultados esperados comparados con los objetivos que establecimos no se alcanzan o faltó algunos detalles, entonces se debe identificar qué se debe corregir o ajustar. Porque si no alcanzó la meta, entonces podemos identificar si es necesario reiniciar el ciclo
con nuevos objetivos o mejoras de acuerdo a la escala de los resultados que vayamos obteniendo en previas etapas. Por lo tanto, podemos establecer que la importancia de este ciclo en el laboratorio nos facilitará entonces asegurar la mejora continua de los procesos analíticos, optimizar el uso de los equipos y de los reactivos, reduciendo desperdicios y además permitiendo que los reactivos se utilicen de acuerdo a los procedimientos específicamente. Facilita además el cumplimiento normativo y la preparación para las auditorías, pues vamos a estar mucho más al detalle acerca de qué cosas pudieron haber pasado mal mientras estábamos aplicando la norma antes de las auditorías de certificación, y mejora la precisión y la reproducibilidad de los resultados. Viendo un ejemplo práctico, podemos definir que un laboratorio de citometría de flujo que detecta fallas en la calibración de un citómetro podría afectar entonces la precisión de los análisis. Si aplicamos entonces el ciclo del PHVA, podemos pensar que dentro de la fase de planificación se tendría que revisar el procedimiento de calibración y definir si se requieren mejoras en este proceso de calibración. Si seguido de ello se debería entonces ejecutar o hacer, es decir, implementar una nueva metodología de calibración con mayor control de las variables. Acto seguido, se tendría que llegar a la parte de verificación, en donde se evaluaría la estabilidad de los datos obtenidos tras la nueva calibración y identificar si esta nueva metodología funcionó o no de acuerdo a el procedimiento, el objetivo de la calibración inicial que estuvo fallando. Finalmente, se llegaría a la parte de actuar, es decir, definir si la mejora fue efectiva y por lo tanto estandarizarla en todos los demás equipos y de ahí en adelante dentro de la organización. Algunas estrategias y recomendaciones respecto al uso de este ciclo implica que se debe integrar el ciclo en el sistema de gestión de calidad del laboratorio. Eso significa que mientras más se utilice, más se normaliza respecto a cómo debería procederse respecto a una actividad o un proceso que requiere ajuste. Se debe usar en revisión con los indicadores, con la gestión de no conformidades y de mejoras documentadas. Eso significa que podemos partir de resultados de autoinspecciones o auditorías externas de acuerdo a lo que se haya obtenido. Además, requiere involucrar a todo el personal porque requiere que todos los procesos estén alineados a este proceso de mejora, de acuerdo al grado de impacto que tengan cada uno de ellos. También se debe definir que se debe aplicar tanto actividades técnicas como administrativas, es decir, es viable para tanto como para una gestión de alguna observación de un cliente, así como para mantenimientos o actividades intrínsecas dentro del laboratorio. Por lo tanto, si aplicáramos dentro del laboratorio este ciclo PHVA, entonces esperaría que se tenga una ayuda para detectar problemas y establecer soluciones efectivas. Si esto es así, entonces la aplicación del ciclo PHVA puede aplicarse en todas las áreas del laboratorio, desde la calibración de equipos hasta la gestión del personal y la optimización de un flujo de trabajo. Implicará entonces que la aplicación requiere un control de calidad, es decir, una validación de los métodos, una precisión en los análisis y una reducción de errores. También está definido a través de la gestión de equipos, es decir, puede aplicarse a la calibración, mantenimiento y estandarización de protocolos. Puede definirse a través de la capacitación del personal respecto a la evaluación y la mejora en la formación de los técnicos. También respecto a la optimización de recursos, si llegase a identificar que se requiere una reducción del desperdicio de los reactivos y una eficiencia en el uso de los mismos. Asimismo, podría definirse a través de actividades de bioseguridad y del manejo de las muestras, porque sí se puede utilizar respecto a la implementación de mejores prácticas en la seguridad y en la trazabilidad de este material. Si es así, entonces un laboratorio que detecta tiempos excesivos en la entrega de resultados debido a retrasos en un procedimiento de muestras podría entonces emplear un ciclo PHVA. Como en este caso, el planificar debería ser analizar el flujo de trabajo e identificar cuáles son los cuellos de botella. Ejemplo, reducir el número de muestras rotuladas mediante capacitación al personal de toma de muestras y rediseño del proceso de identificación del paciente
en caso de que esto esté tomando más tiempo. También en el hacer estaría implementar un sistema de priorización y automatización de registros. Eso implicaría que se requiere una capacitación del personal y la recepción de enfermería durante 2 semanas. Significa que el seguimiento de los casos reales en tiempo real con los checklists podría disminuir el tiempo. Asimismo, si llegamos al punto de verificar, entonces podríamos pensar que estaría importante comparar los tiempos de entrega antes y después de la implementación. Requerimos que estos tiempos pues se ajusten de acuerdo a los resultados de las actividades priorizadas antes. Además, llegaríamos entonces a identificar si existe un monitoreo específico rotulado respecto al 100% de las muestras en comparación con la línea base y si se observó un indicador como un porcentaje respecto a cuánto fue el tiempo de reducción de acuerdo a esta estrategia, si es cuestión de la marcación de las muestras o si es cuestión de otro tipo de actividad que es la que se esté llevando más tiempo. Además de eso, podríamos llegar al final respecto al actuar, es decir, ajustar y mejorar la metodología si es necesario. Eso significaría que si el procedimiento respecto a las etiquetas está bien, entonces el nuevo procedimiento se incorpora al sistema de gestión. Se firma la versión revisada y entonces se planifica su implementación en todos los turnos, en todas las actividades que se llevan hasta este momento. En definitiva, la conclusión sería que el ciclo permite mejorar la productividad sin comprometer la calidad ni los resultados de los pacientes y la trazabilidad de la información de las muestras. Llegados a este punto, podemos definir que las fases para verificar y actuar son fundamentales para garantizar que los cambios implementados sean efectivos y sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar que la verificación tiene efectividad respecto a los cambios? Pues para eso debemos analizar los datos y comparar los indicadores previos, realizar auditorías internas para evaluar el impacto de los cambios, recoger retroalimentación del personal sobre la nueva metodología. Todo esto nos va a llevar a unificar algunos criterios en los cuales estar de acuerdo respecto a cómo proceder en torno a los cambios que identificamos. Si esto funciona, entonces definimos las acciones a tomar en la fase de actuar. Si la mejora es efectiva, se implementará como procedimiento estándar y se documentará en las nuevas versiones de algunos registros o documentos. Asimismo, se capacitaría a toda la organización respecto a los ajustes que se realizaran y a los que se llegó a un acuerdo. Si no se alcanzan los resultados, por el contrario, entonces se deberá ajustar la estrategia y volver a empezar el ciclo. Es decir, está en una evaluación continua, en una mejora continua. Si surgen nuevos problemas, entonces se va a aplicar el ciclo nuevamente, pero con nuevos enfoques. Algo está faltando dentro de la forma en la que estamos planificando y por ende debería ajustarse el ciclo de una forma más estricta o con un nuevo enfoque. Si es así, en un laboratorio que implementa un nuevo sistema de gestión de calidad, pero detecta que algunos técnicos tienen dificultades para adaptarse, entonces una acción correctiva sería que al verificar se analiza el nivel de cumplimiento y se recopilan las observaciones del personal. No obstante, se llegaría al actuar, que implicarían reforzar la capacitación y ajustar el sistema según las necesidades del equipo. ¿Cuál sería el resultado? Pues una mayor adopción del nuevo sistema y mejora en la documentación de calidad. Eso sería genial. En conclusión, las fases de verificar y actuar permiten ajustar las estrategias para maximizar la eficiencia del laboratorio. Es decir, no se pueden dejar de lado. Bien, tenemos entonces algunas recomendaciones prácticas para poder utilizar este ciclo PHBA. ¿Cuáles son? Pues implica que no se debe aplicar de golpe todo el proceso, todas las etapas a toda la organización. Debe irse paso a paso, sin tener que afectar por completo la operación de la organización. Se va evaluando cómo se va aplicando paso por paso el plan que se ha ejecutado y así no interrumpir ni irrumpir
o generar nuevos errores, sino se va evaluando cada una de las observaciones, se van tomando observaciones de cada paso en el que se va avanzando dentro del plan. Por lo tanto, se requiere iniciar con proyectos acotados, con metas muy puntuales dentro de todo el plan que se ha establecido. También se debe definir cuáles van a ser los responsables, quiénes van a ser los involucrados del proceso y que no requiere solo el área de calidad. Entonces, el área de calidad es solo una parte que va a estar en la verificación del proceso, pero probablemente no esté del todo en la ejecución del mismo, dependiendo del proceso al que nos hemos enfocado. Asimismo, se requiere usar indicadores. Al utilizar estos indicadores, podemos medir el impacto real. Eso significa registrar todo el ciclo, debe quedar evidencia para el seguimiento y la auditoría. Es decir, debemos documentarla, registrarla y llevar a cabo el seguimiento con todo el personal del laboratorio. También se deben comunicar los avances para que la organización sepa cómo hemos avanzado y mantener al equipo informado, que fomenta el compromiso. Lleguemos entonces a una conclusión. Hoy hemos aprendido que el ciclo PHVA es una herramienta clave para lograr mejorar los laboratorios de ciclometría de flujo, asegurando mayor eficiencia, calidad y cumplimiento normativo. Exacto. La mejora continua no es un evento aislado, sino un proceso constante que depende de todos. Este ciclo, el ciclo PHVA, permite que los laboratorios evolucionen constantemente con cada uno de los aspectos que requieren mejorar y que se adapten nuevas normativas y optimicen sus operaciones de manera sistemática. Por lo tanto, debemos tener en cuenta en esta etapa y en esta ejecución del ciclo que planificar es la clave para mejorar cualquier proceso en el laboratorio. Verificar permite evaluar si los cambios implementados fueron exitosos y actuar garantiza la sostenibilidad de las mejoras a largo plazo. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.